Las frecuencias de control mental, el sonido como arma invisible. El mundo parece más ruidoso que nunca, pero hay sonidos que nadie escucha, vibraciones que no rompen el aire, pero sí atraviesan la mente, ondas invisibles que no se oyen con los oídos, pero que alteran el pulso, el sueño, el ánimo y hasta los pensamientos. Dicen que vivimos en la era de la información, pero en las profundidades de ese mismo siglo silencioso se esconde otra era, una más oscura, una menos mencionada, la era de la manipulación acústica. El reino del sonido que no existe para la mayoría, pero que puede moldear la percepción de quienes lo reciben sin saberlo. Todo comienza con un principio simple. Todo vibra. La materia, los cuerpos, las emociones y también la mente. Lo que para el ojo humano es sólido, para la física es movimiento. Y lo que para un oído humano es silencio, para ciertos aparatos militares es una autopista perfecta para la intervención silenciosa. Desde hace décadas existen rumores sobre frecuencias capaces de provocar miedo, ansiedad, euforia o parálisis sin que la persona afectada escuche absolutamente nada. Los primeros reportes conocidos surgieron en bases militares remotas, donde soldados afirmaban sentir náuseas, sudor frío o ataques de pánico sin causa aparente. Otros decían haber escuchado voces sin origen, como si alguien susurrara dentro de sus pensamientos. Aquello dio origen a historias que fueron rápidamente enterradas bajo el peso de expedientes clasificados y acuerdos de silencio, pero con el paso del tiempo comenzaron a filtrarse documentos, testimonios y experimentos que indicaban que, tal vez, nunca hubo un accidente ni un delirio, ni un mal sueño colectivo. Tal vez siempre hubo algo más en el sonido. Cuando se manipula en rangos extremadamente bajos o extremadamente altos, se convierte en un arma que no deja rastro. No rompe huesos, no derrama sangre, no deja marcas en la piel, pero penetra donde ningún proyectil puede hacerlo, en la mente, en lo más íntimo del ser humano. Esta fue la premisa que muchos científicos, ingenieros, militares y agencias de inteligencia exploraron en secreto durante décadas. Lo que buscaban no era solo un arma, era control. En archivos desclasificados se menciona un término inquietante: infrasonido de inducción emocional. Una vibración tan baja que no puede ser escuchada, pero que el cuerpo sí percibe. Se dice que puede provocar desde nerviosismo hasta terror absoluto, desde mareos hasta la sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir. Lo curioso es que todos esos efectos aparecen sin que la víctima comprenda por qué. El miedo llega, el pulso se acelera, el aire parece volverse pesado y nadie escucha nada. En otras investigaciones aparece otro concepto prohibido: ultrasonido direccional, una tecnología capaz de enviar mensajes auditivos a una sola persona en medio de una multitud, como si una voz fantasma hablara directamente al oído. No hay bocinas number hey cables, no hay fuente visible, solo un susurro que atraviesa el aire como un dardo y se incrusta en la mente del receptor. Imagine caminar por una calle abarrotada y que de repente una voz desconocida pronuncie su nombre sin que nadie más la escuche. Imagine recibir instrucciones, amenazas o ideas implantadas sin que su entorno se altere un milímetro. Imagine no poder distinguir entre su pensamiento y lo que alguien más está enviándole. La pregunta es simple y a la vez aterradora: ¿qué ocurre cuando el sonido deja de ser un fenómeno físico y se convierte en una herramienta de control psicológico? Los registros más inquietantes no hablan de laboratorios científicos, sino de ciudades enteras que comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Comunidades donde las personas reportaban zumbidos que provenían de ninguna parte. Ataques de pánico colectivo sin explicación. Noches donde nadie podía dormir porque una vibración imperceptible rondaba las paredes. En algunos casos las autoridades afirmaron que todo era imaginación, estrés o histeria colectiva, pero los informes técnicos que nunca vieron la luz hablaban de otra cosa: fuentes acústicas ocultas, frecuencias moduladas y experimentos sin consentimiento. El narrador anónimo siempre ha sostenido que los secretos más peligrosos no son los que gritan, sino los que susurran. Y en esta historia todo parece indicar que el enemigo no es visible, ni físico, ni tangible. El enemigo vibra, se oculta en el aire, viaja en ondas y se camufla entre silencio. Un arma que no puede verse ni oírse es, quizá, la forma más perfecta de dominación. No deja pruebas, no deja huellas, no deja culpables. Si esta es tu primera vez en este archivo oculto, te invito a suscribirte. Solo así podrás seguir explorando conmigo esos rincones donde la ciencia, el misterio y el miedo se entrelazan. Porque la oscuridad no siempre está hecha de sombras. A veces está hecha de vibraciones que no deberían existir. Durante los gobiernos más poderosos del mundo negaron cualquier investigación relacionada con armas acústicas. Insistían en que eran conceptos de ciencia ficción, simples rumores alimentados por el miedo. Sin embargo, entre las sombras del poder siempre hay documentos que escapan, informes que nadie logra destruir a tiempo, y piezas sueltas que, al ser analizadas,
comienzan a dibujar un patrón inquietante, un patrón donde el sonido, esa vibración aparentemente inocua, se convierte en una herramienta estratégica, tan peligrosa como cualquier arma física. Los primeros indicios serios surgieron durante la Guerra Fría. Sin decirlo abiertamente, varias potencias comenzaron a invertir enormes cantidades de dinero en laboratorios donde los científicos no investigaban misiles ni pólvora, sino ondas que podían atravesar muros, penetrar edificios y en casos extremos alterar la percepción humana. Si una sola vibración podía inducir miedo, pánico o confusión, entonces ya no se necesitaban ejércitos visibles, solo un operador entrenado y un aparato discreto, capaz de transformar el aire en una amenaza invisible. Uno de los proyectos más polémicos fue un estudio soviético que nunca fue reconocido oficialmente. En él se mencionaba la existencia de una frecuencia exacta, tan baja y poderosa, que podía desencadenar reacciones emocionales intensas en cualquier persona expuesta. Los informes describían una sensación abrumadora de desesperación, como si el cuerpo entero supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Lo extraño era que esa misma frecuencia no producía dolor físico, sino un miedo puro, casi primitivo. Un miedo que no nacía de un estímulo externo, sino directamente de la mente. Los investigadores la llamaron la frecuencia del pánico, un nombre que luego sería clasificado y ocultado. En el otro lado del mundo, en laboratorios estadounidenses, las investigaciones se dirigieron hacia un tipo diferente de arma en el sonido direccional. Esta tecnología buscaba lo impensable, enviar mensajes auditivos a objetivos específicos sin que nadie más los escuchara. No se trataba solo de emitir un sonido, sino de dirigirlo como si fuera un rayo de luz. Quien estaba dentro del rango lo escuchaba claramente. Quien estaba fuera no percibía absolutamente nada. La idea era tan peligrosa como sofisticada. Con ella, se podía sembrar confusión en un solo individuo en medio de una multitud, hacer que alguien creyera escuchar voces, o incluso sembrar instrucciones sin que hubiera una fuente identificable. En reuniones secretas se discutió una aplicación mucho más inquietante: implantar voces, hacer que una persona creyera que sus pensamientos estaban siendo intervenidos, manipulados o sustituidos. Esto no solo pondría en duda su percepción de la realidad, sino que podía conducir a estados de angustia profunda o incluso a la pérdida del control emocional. La línea que separa la mente consciente de la sugestión es mucho más frágil de lo que muchos imaginan, y los ingenieros lo sabían. Por eso, gran parte de esos experimentos nunca llegó a las noticias ni a los registros públicos. Fueron enterrados en archivos sin nombre. Pero las pruebas más perturbadoras no estaban en laboratorios ni informes clasificados, sino en los testimonios esparcidos por el mundo. Ciudades donde de un día para otro las personas comenzaron a escuchar un zumbido constante. No eran máquinas, no eran transformadores, no eran tubería. Era un sonido grave, persistente, como un lamento metálico que se infiltraba en las paredes y en el cuerpo. Lo más inquietante era que solo ciertas personas podían escucharlo. Algunas familias enteras vivían atormentadas por ese murmullo invisible, mientras que sus vecinos afirmaban que no existía. Este fenómeno fue conocido como el zumbido global, y aunque las autoridades lo atribuyeron a factores ambientales, muchas de las zonas afectadas coincidían con antiguos sitios de pruebas militares o con bases donde se investigaron tecnologías de ultrasonido. Las explicaciones oficiales hablaban de vibraciones subterráneas, de resonancias geológicas, de simples ilusiones auditivas, pero los habitantes insistían en que era algo más, algo que no tenía relación con la tierra sino con el aire, un susurro fabricado. Hubo un caso que quedó registrado en los archivos de investigación paranormal en una pequeña ciudad costera. Las personas comenzaron a experimentar ataques de ansiedad durante las noches. No podían dormir. Sentían que algo vibraba dentro de sus pechos, como si su propio corazón respondiera a un ritmo ajeno. Algunos escuchaban voces distorsionadas. Otros afirmaban que sus sueños eran invadidos por imágenes confusas, casi hipnóticas. Lo sorprendente era que todos los síntomas desaparecían cuando abandonaban la ciudad por unos días y regresaban cuando volvían. ¿Coincidencia? ¿Una falla mecánica? ¿O una frecuencia creada por un aparato desconocido? El misterio jamás se resolvió. Pero lo que quedó claro es que los sonidos que no escuchamos pueden tener un impacto tan profundo como aquellos que sí percibimos. Las teorías conspirativas comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que ciertos gobiernos estaban experimentando con poblaciones enteras sin su consentimiento. Otros decían que empresas privadas habían desarrollado tecnologías acústicas que podían usarse para manipular consumidores, inducir estados emocionales o condicionar comportamientos. Lo cierto es que la frontera entre la ciencia, el control y la manipulación se volvió cada vez más difusa. Mientras tanto, los investigadores independientes empezaron a notar algo extraño en algunas frecuencias. Parecían afectar regiones específicas del cerebro humano, no lo suficiente para controlar la voluntad,
pero sí para influir en estados de ánimo o percepciones sensoriales. Un sonido que indujera calma, ansiedad o euforia. Un sonido que alterara la forma en que interpretamos la realidad. Un sonido que pudiera convertirse en una herramienta psicológica. En este punto del archivo te invito a que te suscribas si no lo has hecho todavía. La búsqueda de estos secretos no es sencilla, y cuanto más profundo vayamos, más riesgosos serán los hallazgos. Si te interesa entender cómo el mundo es moldeado por fuerzas invisibles, este es tu lugar. A veces olvidamos que el cerebro humano es, en esencia, un órgano eléctrico. Sus pensamientos son impulsos, sus emociones son señales, sus percepciones son patrones vibratorios que viajan a través de redes diminutas, y si todo en la mente es energía-movimiento, entonces es vulnerable. Vulnerable a cualquier frecuencia externa que sepa cómo alterar esos patrones. Esta idea, que alguna vez sonó como ciencia ficción, comenzó a adquirir un peso inquietante cuando los neurocientíficos descubrieron que ciertos sonidos, incluso inaudibles, podían sincronizarse con ritmos cerebrales específicos. La consecuencia de esto es más profunda de lo que parece. El sonido podría cambiar la forma en que pensamos, sentimos o reaccionamos. En los archivos ocultos aparece un término que muchos prefieren evitar: entrainment cerebral. Es una sincronización involuntaria. Cuando una frecuencia externa se alinea con una interna, la interna se ajusta sin resistencia. El cerebro cede, se acomoda, acepta el ritmo impuesto, lo hace sin luchar, porque para él no es una invasión, es solo vibración. Esta sincronización puede inducir estados de calma, pero también de ansiedad, desorientación o hipersensibilidad. En ciertos experimentos, algunos sujetos dijeron sentir como si una presencia invisible guiara sus pensamientos, como si un hilo sutil tirara de su mente hacia un lugar que no habían elegido. Aquí es donde la ciencia y el misterio se encuentran en un terreno peligroso, porque si la mente puede ser influenciada por vibraciones externas, ¿qué detiene a quienes desean usar ese principio para controlar poblaciones enteras? La pregunta fue planteada en un simposio científico secreto, al que solo acudieron expertos con autorizaciones especiales. Allí se discutió algo que nunca llegó a la prensa: en la posibilidad real de crear frecuencias emocionales, ondas diseñadas para desencadenar emociones específicas, inducir calma para dispersar disturbios, o, en el extremo opuesto, incrementar la agresividad en una multitud. Lo más revelador fue que estas frecuencias no necesitaban ser escuchadas, bastaba con que se difundieran en el rango adecuado. El cuerpo, siempre alerta a las vibraciones, reaccionaba sin comprender por qué, y cuando la mente no entiende el origen de una emoción, la racionaliza, la inventa, le da forma. Esa es la llave más peligrosa en todo este enigma. La emoción sintética se vuelve indistinguible de la emoción real. Los testimonios más inquietantes provienen de personas que vivieron experiencias inexplicables en lugares donde, supuestamente, no ocurría nada extraño. En una ciudad industrial del norte de Europa, hubo un periodo en el que decenas de habitantes dijeron escuchar voces durante la noche, voces imposibles, voces que no provenían de ninguna habitación, sino de algún punto indeterminado en el aire. Eran susurros cortos, phrases inconexes, a veces órdenes simples que se evaporaban antes de que el cerebro pudiera procesarlas. Los expertos que investigaron el caso jamás encontraron altavoces ni dispositivos ocultos. Sin embargo, un ingeniero retirado aseguró haber detectado señales de ultrasonido rebotando entre las paredes, como si alguien estuviera probando una tecnología prohibida. Otro fenómeno ocurrió en un túnel subterráneo donde los trabajadores comenzaron a experimentar alucinaciones auditivas. Escuchaban pasos que no existían, lamentos que parecían provenir de las rocas y vibraciones que atravesaban sus cuerpos como una corriente helada. Lo más extraño fue que estos episodios coinciden con la instalación de un sistema experimental de comunicación subterránea basado en frecuencias de muy baja intensidad. Cuando se desconectó el sistema, todos los síntomas desaparecieron sin dejar rastro. La conexión entre estos eventos y las investigaciones en armas de sonido no ha sido confirmada oficialmente, pero los patrones se repiten una y otra vez. Frecuencias que alteran estados mentales, ondas que inducen emociones específicas, vibraciones invisibles que parecen manipular la percepción de grupos completos de personas. A medida que estas historias se esparcían, algunos científicos independientes comenzaron a estudiar cómo ciertas frecuencias podían afectar directamente regiones cerebrales asociadas al miedo, la toma de decisiones y la percepción sensorial. Descubrieron que algunos tonos, especialmente los muy bajos, pueden desencadenar respuestas de alerta. El cuerpo se prepara para el peligro sin que exista un peligro visible. El corazón late más rápido, la piel se eriza, la respiración se acelera. Es un miedo sin rostro, un miedo sin motivo, solo vibración. En otras investigaciones exploró el impacto de los sonidos extremadamente altos. Aunque no los escuchamos conscientemente, nuestro cerebro los detecta como interferencias. Pueden causar irritación, dolores de cabeza,
o incluso sensación de presión interna. Algunas personas afirman que estos sonidos activan emociones negativas intensas, como una rabia repentina o una tristeza inexplicable. En conjunto, todas estas reacciones sugieren que el cerebro humano es mucho más sensible de lo que imaginamos a estímulos que jamás percibimos de manera consciente. La pregunta que surge es inevitable: si algunos gobiernos han estudiado estas tecnologías durante décadas, ¿qué tan avanzados estarán hoy? Si hace años ya podían inducir miedo con una simple frecuencia, ¿será posible que actualmente existan dispositivos capaces de influir en pensamientos específicos? ¿Podría una voz inaudible convertirse en un mecanismo de influencia psicológica masiva? Los rumores apuntan a que algunos desarrollos modernos permiten proyectar mensajes directamente a un individuo sin necesidad de dispositivos externos, como una voz que aparece de la nada, como un pensamiento artificial. Lo que sabemos es apenas un fragmento de un rompecabezas global. Hay informes que hablan de antenas experimentales instaladas en bosques remotos. Otros mencionan satélites capaces de emitir ondas direccionales a regiones específicas del planeta. Incluso hay documentos que sugieren que ciertas infraestructuras que parecen inocentes, como torres de comunicación o radares meteorológicos, podrían ser utilizadas como plataformas de emisión. Pero el misterio más profundo no está en la tecnología, sino en su aplicación. ¿Para qué controlar emociones? ¿Para qué sincronizar pensamientos? ¿Para qué crear vibraciones que alteren el comportamiento humano sin que nadie se dé cuenta? A veces, el control no necesita cadenas visibles. Basta una emoción sembrada en el momento adecuado. Basta un pensamiento inducido. Basta un miedo que no tiene origen. Si deseas seguir explorando este archivo oculto, te invito a suscribirte. Aquí seguimos desenterrando los misterios que otros intentan ocultar bajo capas de silencio y ciencia prohibida, porque lo invisible suele ser lo más peligroso. En los corredores donde el poder se esconde, existe una verdad que casi nunca se dice en voz alta. Las guerras del futuro no se ganan con balas, sino con percepciones. No se libran en campos de batalla, sino en la mente silenciosa de millones de personas que creen que piensan por sí mismas. Para quienes estudian el comportamiento humano, el sonido se convirtió en una herramienta perfecta, una llave invisible capaz de abrir puertas que ningún ejército podría forzar. Y es aquí, en este punto exacto, donde el misterio se transforma en una revelación inquietante. En una reunión privada celebrada hace varios años entre estrategas militares y científicos en neuroacústica, se discutió algo que hasta entonces era solo una teoría: la posibilidad de combinar frecuencias infrasonoras con estímulos subliminales. En términos simples, se trataba de insertar mensajes en un espacio donde la mente no pudiera detectarlos conscientemente, pero sí absorberlos emocionalmente. Lo que se buscaba no era obligar a nadie a hacer algo, sino alterar la percepción general de la realidad. ¿Cómo cambiar el tono emocional de un país entero sin que nadie notara el origen? Los documentos filtrados de aquella reunión hablan de pruebas realizadas en poblaciones pequeñas, donde los habitantes comenzaron a experimentar cambios sutiles en su estado emocional. Algunos se sentían irritados sin motivo, otros profundamente nostálgicos, otros llenos de energía repentina. Lo extraño era que estos cambios coincidían con emisiones de baja frecuencia registradas por sensores independientes. Las autoridades negaron todo, pero la sincronía entre emociones colectivas y vibración acústica dejó una pregunta abierta que jamás quisieron responder. A partir de ese momento, la investigación se volvió más sofisticada. Se descubrió que los seres humanos no solo reaccionan a los sonidos que escuchan, sino a los que sienten en su cuerpo. La piel vibra, los órganos resuenan, el ritmo cardíaco cambia según el tipo de onda. Lo inquietante es que cada emoción humana tiene un patrón vibratorio característico. El miedo tiene un ritmo, la tristeza tiene otro, la euforia otro más. Y si la emoción vibra, entonces puede replicarse artificialmente. Esta revelación condujo a experimentos considerados demasiado peligrosos, incluso para los estándares militares. En algunos de ellos se enviaron frecuencias específicas a grupos de voluntarios sin informarles del objetivo real. Algunos comenzaron a sentir nostalgia intensa por recuerdos que no eran suyos. Otros experimentaron una tristeza inexplicable, como si hubieran perdido a alguien querido. Lo más perturbador fue un pequeño grupo que afirmó recibir pensamientos ajenos, como si fragmentos de diálogo interno fueran insertados en su mente. Uno de los informes fue clasificado inmediatamente. Hablaba de algo que los científicos llamaron inducción cognitiva acústica. No eran voces literales, no eran mensajes auditivos. Era algo más sutil en patrones vibratorios que imitaban la arquitectura eléctrica de ciertos pensamientos. Ideas que no provenían de la persona, pero que se sentían orgánicas,
como si siempre hubieran estado ahí. La posibilidad de que un pensamiento pudiera ser sintetizado a partir de una vibración abrió una puerta que nunca debió abrirse. En otra línea de investigación, se estudió cómo las frecuencias podían sincronizarse con las ondas cerebrales durante el sueño. Algunos investigadores descubrieron que el cerebro es mucho más vulnerable en ese estado, porque los mecanismos de defensa cognitiva están debilitados. Un sonido inaudible, emitido durante fases específicas del sueño, podía influir en los sueños mismos. Algunos voluntarios reportaron pesadillas repetitivas, mientras que otros experimentaron sueños extrañamente lúcidos con símbolos que jamás habían visto. Un técnico que participó en esos experimentos confesó, años después, que durante una sesión nocturna escuchó su nombre susurrado dentro de su mente mientras supervisaba la emisión de ultrasonido. Estaba solo en la sala, no había altavoces encendidos. No había nadie que pudiera haber pronunciado esa palabra, pero la escuchó como si alguien estuviera detrás de él. Episodio nunca fue incluido en los informes oficiales. A medida que estas pruebas avanzaban, surgieron rumores sobre instalaciones remotas donde se experimentaba con frecuencias de largo alcance, antenas capaces de enviar ondas acústicas a kilómetros de distancia, radares aparentemente inocentes que podían emitir vibraciones dirigidas, satélites capaces de bombardear regiones enteras con patrones sonoros invisibles. La idea no era destruir físicamente, sino moldear los estados mentales de poblaciones enteras, debilitarlas emocionalmente o empujarlas hacia decisiones políticas específicas sin que lo notaran. Los estrategas sabían que la mente humana tiende a buscar explicaciones. Si una emoción aparece sin causa aparente, el cerebro inventa una razón. Y eso es lo más peligroso. Un miedo inducido puede transformarse en paranoia social. Una tristeza sintética puede afectar decisiones colectivas. Una euforia artificial puede manipular opiniones. Todo sin que nadie se pregunte si el origen de esa emoción es real o fabricado. Los eventos más extraños de los últimos años, aquellos donde comunidades enteras reportaron síntomas inexplicables, han sido estudiados bajo la lupa de estas teorías. En algunos casos se encontraron patrones acústicos provenientes de instalaciones militares cercanas. En otros, se detectaron interferencias que no pudieron ser identificadas. Zonas donde los animales actuaban de forma errática, donde los relojes electrónicos fallaban, donde las personas tenían sueños idénticos sin haber hablado entre sí. ¿Podrían todas estas coincidencias ser meras casualidades? Tal vez, pero la acumulación de patrones hace que la explicación más simple sea también la más inquietante. Y si estas tecnologías han avanzado en secreto, ¿acaso podrían existir dispositivos que operen en ciudades sin que nadie lo note? ¿Podrían esconderse en antenas de telefonía, en infraestructura urbana, en satélites aparentemente comunes? La verdad está enterrada bajo capas de clasificaciones. Pero los fragmentos que han salido a la luz sugieren un panorama donde el sonido se convierte en el arma perfecta. Porque no mata, no destruye edificios, no deja marcas visibles. Solo modifica lo más sagrado la percepción humana. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas revelaciones deben seguir saliendo a la luz, te invito a suscribirte. Este archivo oculto necesita mentes curiosas dispuestas a descifrar aquello que vibra entre el silencio y el miedo. Hay silencios que esconden más que 1000 palabras. Silencios que vibran, que se deslizan entre las grietas del mundo como un suspiro prohibido. Silencios que no deberían existir. Después de recorrer los archivos ocultos, los informes clasificados, los testimonios imposibles y las tecnologías que nunca debieron ser creadas, queda una última revelación. Una que no apunta a lo militar ni a lo científico, sino a algo mucho más profundo: el sonido como arquitectura de la realidad. Porque no se trata solo de controlar mentes, ni siquiera se trata de manipular emociones. El misterio real está en comprender que toda la existencia está tejida por vibraciones. Desde la estructura de los átomos hasta las oscilaciones del corazón humano, desde el movimiento de los planetas hasta el pulso eléctrico del pensamiento, todo sigue un ritmo, un patrón, una frecuencia. Y si alguien pudiera intervenir en ese ritmo, si alguien pudiera alterar ese patrón, entonces podría reescribir la experiencia humana desde su raíz más íntima. Esta idea, que alguna vez perteneció a místicos y filósofos antiguos, comenzó a adquirir forma en laboratorios modernos. Algunos investigadores descubrieron que ciertas frecuencias podían inducir estados de percepción alterada, no visiones, no alucinaciones, sino una expansión sensorial, una capacidad momentánea de notar detalles que normalmente pasan desapercibidos, como si la mente despertara a una dimensión que siempre está ahí, pero que no solemos ver. Sin embargo, para quienes buscaban armas y control, este fenómeno no era una oportunidad de conocimiento, sino un peligro, un riesgo de que las personas comenzaran a percibir aquello que no deberían. Por eso,
Estas investigaciones fueron silenciadas, se prohibieron experimentos, se clausuraron edificios, se destruyeron documentos, pero no todo se perdió. Algunos fragmentos sobreviven, y esos fragmentos hablan de algo que no encaja en los objetivos militares ni en los planes estratégicos. Hablan de un punto en el que el sonido deja de ser una herramienta y se convierte en un portal, un puente hacia una percepción que no pertenece al mundo cotidiano. En ciertos experimentos olvidados, varios voluntarios reportaron un mismo fenómeno, una vibración muy baja que parecía atravesar el pecho como una ola tibia, seguida de una claridad mental absoluta. Decían que todo se sentía más real, más presente, como si el tiempo se ralentizara. Algunos aseguraban escuchar un tono profundo, casi musical, que provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez, una frecuencia que no los controlaba, sino que los despertaba. Los científicos que documentaron esos resultados fueron retirados del proyecto. Sus notas desaparecieron, pero uno de ellos, años después, escribió en un manuscrito clandestino algo que aún genera inquietud entre los investigadores independientes. La misma tecnología capaz de manipular la mente también puede liberarla. Y eso es algo que quienes poseen el poder jamás permitiría. La historia se vuelve aún más extraña cuando analizamos culturas antiguas que hablaban de sonidos sagrados, vibraciones primordiales capaces de transformar la conciencia. Algunas civilizaciones construyeron templos con geometrías diseñadas para amplificar ciertas frecuencias. Otras utilizaban cantos que alteraban la percepción del tiempo y del espacio. Lo que para nosotros es mito, para ellos era ciencia espiritual. Ellos entendían lo que nosotros comenzamos a redescubrir en laboratorios modernos. El sonido puede ser un arma, pero también una llave. Es aquí donde la oscuridad y la luz se tocan, porque si ciertos gobiernos y agencias han explorado la faceta destructiva del sonido, otros investigadores silenciosos han buscado lo contrario en patrones acústicos que devuelvan al ser humano su equilibrio natural, no para manipular, sino para liberar, para restaurar la resonancia original que la vida moderna ha fragmentado. Hay reportes de personas que, al exponerse accidentalmente a ciertas frecuencias, afirmaron sentir una conexión profunda con algo que no sabían nombrar, una intuición pura, como si despertaran de un sueño prolongado, una sensación de recordar algo olvidado, algo que existió antes del ruido del mundo. La vibración no provocaba miedo ni euforia artificial, provocaba claridad. Y esa claridad podría ser más peligrosa para los dueños del poder que cualquier arma jamás creada. Imagina por un momento que millones de personas lograran escuchar esa frecuencia. Imagina que la humanidad, sincronizada por un sonido ancestral, entendiera que sus emociones no son máquinas vulnerables, sino fuerzas vivas capaces de resistir la manipulación. Imagina que el miedo inducido dejara de surtir efecto, que la ansiedad artificial perdiera poder, que la mente, por fin sintonizada consigo misma, se volviera impermeable a toda influencia externa. Ese es el verdadero peligro para quienes han construido un mundo basado en el control emocional, aunque la gente recuerde quién es realmente cuando el ruido cesa. Y aquí llegamos a la revelación final. La más inquietante de todas: no existe sonido neutral. Cada vibración afecta, cada silencio transforma, cada onda interactúa con la mente humana de formas que apenas comenzamos a comprender. Algunos sonidos dominan, otros manipulan, pero hay un grupo muy pequeño, casi olvidado, que despierta. Y quizás, solo quizás, entre todas las frecuencias que dominan el mundo moderno, aún exista una que resuene con la verdad original, una que anule el ruido del control, del miedo, de la sugestión, una que recuerde a la mente humana que nunca estuvo sola, que nunca estuvo rota, que siempre tuvo dentro de sí una vibración más antigua que cualquier tecnología. Tal vez esa frecuencia esté más cerca de lo que imaginamos, tal vez esté oculta en el silencio, tal vez esté esperándote. Si deseas seguir explorando estos rincones prohibidos, estas fronteras invisibles donde la ciencia y el misterio se entrelazan, te invito a suscribirte. Aquí, en este archivo que vibra entre sombras y revelaciones, seguimos buscando respuestas a preguntas que casi nadie se atreve a formular, porque aquello que no se escucha también puede despertar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes